Página 30. Formación planetaria. Etapas. Envoltura preestelar. Nube de polvo y gas con tamaños en torno a las 20.000 unidades astronómicas y temperaturas inferiores a 20 Kelvin. Protoestrella. Nube de gas y polvo en proceso de contracción debido al efecto de su propia gravedad que terminará formando una estrella. Durante este proceso, por efecto de su alta rotación, la nube se achata formando un disco alrededor de un centro brillante. Protoplaneta. Pequeña acumulación de polvo, rocas y gas con gravedad propia, que se alimenta del material del disco barriendo todo a su paso u órbita hasta formar un planeta gigante. Disco de escombros. Disco que rodea a una estrella ya formada compuesto por los desechos de la formación de planetas gigantes, de los cuales se formarán los planetas rocosos como la Tierra. La masa de muchos cuerpos celestes se mide en relación a la masa del Sol y se representa con una M acompañada de un círculo con un punto central. Estos discos rotatorios suelen tener masas entre 0.01 y 0.1 m acompañada de un círculo con un punto central y están formados en un 99% por gas y un 1% por polvo. Página 31. Actividad táctil. Acuérdate de tener vendas o antifaces disponibles para que todas podamos experimentar las actividades multisensoriales sin sesgarnos por la vista. En esta actividad lograremos conocer cómo el disco de gas y polvo se va transformando inicialmente debido a la gravedad y presión de radiación de su estrella central y posteriormente debido al nacimiento de un planeta. ¿Has paseado alguna vez a través de la neblina? Algo similar experimentarías paseando por el disco de gas y polvo en las primeras etapas de la maqueta. Ya sientes con tus manos la maqueta de 3 fases. Jugando con ella y sintiendo sus texturas, podremos armar una representación de lo que está ocurriendo en algún lugar distante de la galaxia donde se esté formando un nuevo sistema planetario. Página 32. Fase 1. Disco joven. 1 a 2 millones de años. La primera etapa de los procesos de formación estelar, que denominamos fase 0 en la figura 12 y no incluimos en esta maqueta, comienza con el colapso de la nebulosa, que gira y se aplana hasta formar un disco protoplanetario. Fase 1 en la maqueta y en la figura 12, alrededor de una protoestrella. Los discos protoplanetarios son el ambiente donde se forman los planetas, asteroides y cometas, en una escala de varios millones de años. Su forma mutará según la evolución de la estrella, disminuyendo su altura y agotando su material al avanzar en edad. Figura 12. Evolución de la altura del disco. En el eje horizontal se presentan las escalas de tiempo hasta más de 8 millones de años, y en el eje vertical se da una estimación de la altura del disco que disminuye con el tiempo, destacándose las distintas fases de la maqueta, la predecesora fase 0 y el resultante sistema solar actual. Página 33. La fase 1 en la maqueta se refiere a la escala de tiempo en la que se pueden apreciar dos componentes principales: la estrella en el centro, radiando, y el disco acampanado con mayor altura hacia las regiones externas del sistema. Se llama líneas de hielo a las distancias radiales a las que distintos gases, H2O, CO, etc., condensan en los granos de polvo, siendo estas análogas a la línea entre la vegetación verde y la nieve blanco que se observan en las montañas nevadas chilenas durante el invierno. Al interior de estas líneas se formarán planetas rocosos y al exterior planetas gaseosos. Página 34. La protoestrella iluminará y calentará la atmósfera del disco que ha formado a su alrededor, pero si cortamos transversalmente este disco, entre paréntesis figura 13, vemos que hacia el plano medio en el eje vertical la temperatura va disminuyendo. Figura 13. Esquema de movimientos, temperaturas y distribución de tamaños de partículas en un corte transversal del disco protoplanetario. ¿Te llama la atención que el azul represente zonas calientes? En la figura se muestra que la temperatura cambia según dos efectos: más fría hacia el plano medio del disco y alejándose de la estrella, y más caliente hacia la envoltura del disco y hacia la estrella.
Además, se muestra un esquema de la distribución del tamaño del polvo, donde los granos grandes están acumulados en el plano medio del disco. También, siguiendo este corte transversal, los diferentes componentes del disco tienen comportamientos variados. Las partículas más grandes de polvo, entre paréntesis mayores a 1 milímetro, se desacoplan del gas, poblando las regiones más cercanas al plano medio, mientras que las más pequeñas seguirán moviéndose siguiendo el gas, quien está fuertemente influenciado por la radiación estelar. Página 35. La tabla 2 explica los elementos de la figura 13, separando temperaturas y movimientos. La escala de temperatura muestra que los planetesimales, partículas del tamaño de kilómetros, tienden a estar en regiones frías de pocas decenas de grados, mientras que en las zonas más calientes, de miles de grados, encontramos partículas de polvo del tamaño de micrones acopladas al gas. Con respecto al movimiento, se destacan 3 efectos: los vientos estelares y la presión de radiación que van desde la estrella hacia el disco, el consumo estelar del material del disco que va desde el disco hacia la estrella y los procesos de radiación externa que van desde fuera del sistema hacia el disco. Cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados. Las estrellas se encuentran tan dispersas y distantes entre ellas que la temperatura en el espacio interestelar es bastante baja, de aproximadamente 20 grados sobre el cero absoluto. ¿Cómo crece una estrella? Se llama acrecimiento o acreción al proceso por el cual, según distintos mecanismos, la estrella captura material del disco. Frente a esta ganancia se interponen los vientos solares y la presión de radiación. En la fase 1 todavía hay acrecimiento significativo. El material, que no es consumido por la estrella, seguirá girando en torno a ella, alimentando la formación de los nuevos planetas. Página 36. Atenta a tus manos. Pídele al estudiante que explore la fase 1 de la maqueta con las yemas de sus dedos y sus palmas, usando una o las dos manos. La rotación del disco, la textura y las diferentes alturas darán luces sobre la forma y el movimiento del material del disco. Sobre el disco estamos sintiendo una nube gaseosa mezclada con granos de partículas casi imperceptibles y homogénea. El prototipo crece en altura mientras nos alejamos del centro. El grosor está directamente relacionado con la presencia de gas. En la maqueta, el tamaño de la estrella está artificialmente aumentado con respecto al tamaño del disco. Si el disco estuviera a la misma escala, debería de tener 10 metros de diámetro. En la imagen de la derecha se presenta una imagen de la joven estrella HL Tau, obtenida por el radiotelescopio ALMA. Se puede apreciar una serie de anillos concéntricos. Página 37. Fase 2. Estructuras en el disco y formación planetaria, 2 a 8 millones de años. La estrella ya ha consumido toda la materia cercana. Su radiación de rayos X y ultravioleta ha creado un vacío que la separa del disco. Muchos de los fotones emitidos por la estrella tendrán baja probabilidad de seguir viajando, pues serán absorbidos y o dispersados al medio circundante con menor energía. Por otro lado, los que sean emitidos de forma perpendicular al disco podrán viajar más lejos, incluso hasta nuestros telescopios, y podrán ser detectados. Figura 14. LKCA15. Es una joven estrella análoga a nuestro Sol, que presenta una cavidad interna carente de polvo, y en donde se podría evidenciar las primeras interacciones entre un joven planeta gigante y el disco. Crédito Alma S. Facchini 2020. Página 38. Ya está ocurriendo la formación de planetas, pero con la tecnología de hoy, radiotelescopios, aún no podemos observar las primeras etapas, protoplanetas en detalle. Lo que sí podemos apreciar son unos surcos producidos en el disco. A medida que los protoplanetas se mueven en sus órbitas dentro del disco, se irán tornando cada vez más masivos al capturar parte del material circundante. El aumento de su masa implicará a su vez un aumento de su poder gravitatorio, es decir, a mayor masa acretada, mayor será su capacidad de obtener mucha más. Página 39. Algunos discos protoplanetarios cercanos. Figura 15. Discos protoplanetarios. Proyecto D-Shop. Andrews et al. Lyra
ALMA. En la figura se muestran imágenes de ALMA de 6 discos protoplanetarios. Varios muestran anillos concéntricos de distinto grosor, uno no muestra estructura, más bien un disco homogéneo, y otro muestra brazos espirales. Figura 16. Al descomponer la luz proveniente de estos objetos, espectroscopía, se puede evidenciar la interacción de la radiación estelar con las moléculas de gas y polvo del disco. Como cada molécula y elemento químico tiene una huella espectroscópica única, es posible inferir la composición del disco. Corte transversal de un disco protoplanetario donde se muestra la localización espacial de distintas moléculas y elementos químicos. En las capas externas del disco hay gran concentración de carbono ionizado y monóxido de carbono. Hacia el plano medio encontramos concentraciones mayores de oxígeno ionizado y agua. Figura adaptada de Campetal 2017. Página 40. Como la estrella es la principal fuente de energía, las regiones del disco más cercanas o más expuestas a ella tendrán temperaturas mucho más elevadas que las más alejadas o menos expuestas, entre paréntesis internas del disco. En zonas de bajas temperaturas, las moléculas de agua y de otros materiales se condensan sobre los pequeños granos de polvo, actuando como un pegamento natural entre ellos, favoreciendo la formación y el crecimiento de planetesimales. En ausencia de agua y elementos similares, las grandes rocas pueden colisionar entre sí, pulverizándose unas veces y fusionándose otras, creando así polvo de segunda generación y también cuerpos mucho más grandes, tales como planetesimales, que serán la semilla de los planetas rocosos. Página 41. Atenta a tus manos. Levanta la capa de la fase 1 para descubrir la fase 2. En un parpadeo cósmico, aproximadamente 1 millón de años, se han creado nuevas estructuras. Estamos sintiendo un anillo central, pero también hay casos en que se forman brazos espirales, que esta maqueta no muestra. Alrededor de la estrella sigue habiendo un vacío que ahora es aún más grande. Si seguimos explorando hacia afuera, la altura del disco aumenta, pero en menor medida que en la fase 1. ¿Qué habrá pasado con la gran masa de gas? Volvamos a sentir el anillo y tratemos de identificar el planeta en formación que es responsable de haber abierto ese surco en el disco. En la maqueta, el tamaño del protoplaneta también está artificialmente aumentado para que podamos sentirlo. En este caso, si el disco estuviera a la misma escala, mediría 100 metros de diámetro. Página 42. Fase 3. Discos de escombros mayores a 8 millones de años. Este es el momento evolutivo donde la transformación del disco se ralentiza porque no queda material gaseoso. Parte del material original fue acretado por la estrella, parte por los planetas en formación y otra parte fue expulsado del sistema. Las fases 1 y 2 dieron lugar a brazos y anillos poblados por planetesimales, planetas gigantes, etc. Las colisiones y o interacciones entre estos elementos repueblan el disco de granos de polvo pequeño, segunda generación, favorecen el transporte de hielos de las partes externas hacia la estrella, exocometas, y propician las condiciones adecuadas para la formación de planetas rocosos. Figura 15. Órbita de asteroides y cometas. En la figura se representan dos cinturones de asteroides concéntricos que orbitan a la estrella, que son cruzados por la órbita de un cometa que describe una elipse con la estrella en un foco. Página 43. Un asteroide enorme. En 1801, el italiano Giuseppe Piazzi observó el asteroide más grande encontrado hasta la fecha, Ceres. Este objeto se encuentra ubicado en el cinturón principal de asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter. Mide 1/4 del tamaño de la Luna y su masa responde a 1/3 de la masa total del cinturón. Ceres no puede clasificarse como cuerpo menor, porque es el más masivo de todos los asteroides observados, pero tampoco como planeta, porque no es el cuerpo dominante en su órbita. En 2006, la Unión Astronómica Internacional creó una nueva clasificación,
planeta enano. Algo parecido ocurrió con Plutón. Página 44. Atenta a tus manos. Siente que hay cambios llamativos en el disco externo. El gas se ha disipado dejando solo restos rocosos y polvo. Estos restos se encuentran helados y distantes de la estrella en un segundo cinturón de escombros. Los cuerpos sobrevivientes son ahora estables y nos recuerda un poco a nuestro propio sistema solar. En el centro está la estrella, más afuera un cinturón de asteroides que demarca la frontera entre el reino de los planetas pequeños y el de los gigantes. A continuación, el planeta gigante que se formó durante la fase 2. En la parte más externa del sistema puede notarse un segundo cinturón, que sería el análogo al cinturón de Kuiper de nuestro sistema solar.